es lo que nosotros utilizamos en la metalurgia. En el sector de minas, ustedes denominan proceso a otra secuencia. Entonces, cabe esa diferencia por si acaso. En minas es una secuencia de operaciones que ustedes realizan con un determinado sistema de minado o de carrera. Caso nuestro en metalurgia es aspectos físicos y aspectos químicos. Aclarar esa situación. Entonces podemos indicar que las áreas de la metalurgia y sus afines centremos primeramente en el tipo de trabajo que realiza el geólogo. El geólogo se encarga justamente de definir y identificar el tipo de rocas, tipo de estructura mineralizada y parte, o gran parte, mejor dicho, lo que es la mecánica de las rocas, que compete más que todo a ustedes. Una vez que tenemos identificado en geología tipo de roca y en consecuencia los tipos de minerales, procedemos a la siguiente etapa, que va a ser la exploración minera. Esta exploración minera son justamente las actividades que ustedes realizan con el fin de poder sacar ese material de interés. En ese material de interés obviamente están lo que son los minerales. Pueden ser minerales metálicos, pueden ser minerales no metálicos. Es una primera clasificación. Otra clasificación, ¿no? Minerales ferrosos o minerales no ferrosos. Otra clasificación, si son óxidos, sulfuros, refractarios, etc. Una vez que ustedes lo sacan ese material, pasamos a lo que son operaciones y procesos metalúrgicos, en la cual nosotros ya, como metalurgistas, hacemos el tratamiento de ese material que ustedes han puesto en plano, para obtener justamente a esos elementos minerales, pero ya al estado metálico. Una vez que obtenemos al estado metálico, eso va a ser parte de lo que es la metalurgia extractiva. En esta etapa de la metalurgia extractiva se genera ¿qué? Relaves, comunicamos, colas, ripios, si es que estamos en lo que es en sistemas gravimétricos o en sistemas de flotación o en sistemas de lixiviación. Pero si estamos en sistemas pirometalúrgicos, se va a generar escorias como elementos que no nos sirven momentáneamente. Además puede generarse gases, porque si estamos tostando de repente una pirita o un FeS2, frente al calor, se va a oxidar esta pirita, se va a convertir en feo y va a liberarse gases de SO2. Entonces liberamos, no podemos liberar gases de NO2, NO3, dependiendo del tipo de proceso metalúrgico que estemos empleando. Entonces en esta etapa extractiva, la función netamente es obtener metales. Esos metales posteriormente pasan a lo que vendría a ser la metalurgia de la transformación. En metalurgia de transformación ya nosotros de igual forma podemos generar como elementos de desecho, llamémoslo así, escorias, gases y residuos. Y como elemento de interés podemos realizar aleaciones, por ejemplo caso de bronces, latones, distintas variedades de aceros. Una vez que ya tenemos este producto, la metalurgia de transformación, aleaciones o elementos más puros, ya vemos decir, pasamos a la siguiente etapa, que es la metalurgia física, en la cual nosotros aquí en metalurgia física le cambiamos las propiedades a esos elementos metálicos que hemos formado. ¿Cómo así, no? Aquí entra lo que vendría a ser un templado, un recocido. O sea, vamos a endurecer el material, vamos a ablandar el material, o le vamos a crear una sobrecapa encima de ese material, ¿no? Templado quiere decir que vamos a darle dureza. Tengo una pieza, lo caliento y lo meto al agua y lo retiro. Lo endurecí la parte superficial. Ese es el templado. Un revenido es ablandar. Lo caliento de igual forma, luego enfriar, de repente en el mismo horno o bajo condiciones de otras áreas. Entonces, este material que de repente tiene una dureza de 5 va a tener una dureza de 3 o de 2. Se ablanda. Quiero solamente que la capa superficial se endurezca y la parte interna del núcleo permanezca como tal con sus propiedades. Lo caliento la pieza conjuntamente con carbón. Una vez que lo he calentado, luego que se enfríe dentro del horno. Ya se enfrió dentro del horno, lo retiro esa pieza, entonces la capa superficial sí va a tener una mayor dureza
que el núcleo de esa pieza. Entonces, esa parte es lo que se encarga justamente de la metalurgia física. ¿Ya? Entonces, redondeando. Geología nos identifica las especies minerales que nos interesa acá. Minas nos interesa aquí la forma que ustedes tienen para extraer ese material y ponerlo para que lo procese el metalurgista. Metalurgista aplica sus operaciones y procesos metalúrgicos con el fin de obtener los metales de interés. Luego, la metalurgia transformativa, esos metales de interés, nosotros fabricamos aleaciones o sacamos elementos más puros de lo que nos entregó la metalurgia intestina. Y en la metalurgia física, nosotros le cambiamos las propiedades físicas y químicas también de los elementos metálicos o de las aleaciones que hemos obtenido de la etapa de transformación. Y de ahí sale un producto final, que ya vendría a ser el comercializado. En estas tres etapas, como ven, siempre se generan materiales de desecho, que pueden ser escorias, gases, residuos o relaves. Bueno, algunos conceptos que hemos estado viendo. Les indicaba la clase anterior que existía en el mineral lo que es la mena y lo que es la gangue. Pero las clases de menas pueden ser menas de tipo nativo, si el metal está presente de forma elemental. Caso correlativo o relativo. Menas sulfuradas, donde el elemento metálico está asociado con el sulfuro. Tanto piritas, calenas, etc. Menas oxidadas, el elemento valioso está asociado con óxidos, sulfatos, silicatos o alguna variedad de carbonatos. Entonces tenemos aquí las cuflitas, tenemos a las hematitas, tenemos a las malaquitas, tenemos a la misma crisocola. Menas complejas, en aquellas que obtienen cantidades aprovechables de un mineral valioso. O sea, no solamente debe existir dentro de esa mena un solo elemento, sino puede existir dos o tres elementos. Por ejemplo, polimetálico. Un material polimetálico está constituido por cobre, plomo, zinc. Entonces es una variedad compleja. Menas calcáreas o básicas son aquellas que son ricas en carbonatos. Un mineral de carbonato de plomo, ¿qué me dicen? Una celucita. Un carbonato de cobre. Las variedades de malaquitas. De calcio, un carbonato. Tienen a la calcita, tienen a las dolomitas. Entonces, ese tipo de especies pertenecen a estas menas calcáreas o básicas. Luego tenemos las menas silíceas o ácidas, en las cuales son ricas en silicio. Obviamente tenemos aquí lo que es la crisocola, ¿no? Menas metálicas, contienen elementos metálicos. Bueno, prácticamente, por no decir, se trata de lo mismo de lo que son las menas nativas. Solo que aquí, en menas metálicas, más se refiere a lo que es la presencia del hierro nativo. La forma como nosotros representamos las operaciones y procesos metalúrgicos está en función de lo que se conoce como los famosos diagramas de flujo o flow sheet. Esto nos indica la secuencia, cómo estamos trabajando para un determinado material que queremos obtener. Y en estos diagramas de flujo tenemos dos tipos. Uno propiamente lo que es el flow sheet, y el otro lo que es en bloques. ¿No? Ambos son diagramas de flujo. Este flow sheet es hoja de flujo, que decimos generalmente. Bloques se refiere cuando nosotros utilizamos cuadraditos. Vamos a cuenta un ejemplo. F hemos utilizado el mineral, está utilizando achancado,
Luego de chancado, ingresa lo que es tamizado. En tamizado tenemos lo que es gruesos y finos. Botemos aquí gruesos. Y sale aquí lo que son los finos. Este se va a alimentar a molienda. Y este se va a un determinado proceso, algo por aquí no vamos a hacer, proceso. Entonces sería mi diagrama representado en bloques, bueno, cuadraditos solamente. Realmente este de grueso retorna nuevamente aquí. Ahora, lo que es el diagrama de flujo, o flow sheet mejor dicho, nosotros representamos aquí F, la alimentación. Esta es ahorita la chancadora. La chancadora está ingresando aquí, está cayendo a un tamiz o sedazo, tal que le decimos. En este tamiz tenemos unos rechazos que se denominan gruesos y tenemos unos finos que ingresan aquí. Entonces los filos ingresan a lo que debería ser un bolillo y de ahí sale un producto. Entonces sería un pequeño diagramita para identificar la forma como representamos nuestras operaciones y procesos metalúrgicos. Puede ser en flowsheet, en la cual nosotros dibujamos al equipo, o puede ser en bloques utilizando simplemente los cuadraditos. Otros conceptos a considerar, tenemos el término de mixtos o intermedios. Quiere decir que cuando yo he molido o he chancado mi roca, no he terminado de separar la mena de la ganga. Entonces, damos cuenta que esta es la mena y esta es la ganga. Es un solo trozo, no he terminado de separar. A eso le denominamos mixtos. Liberado es cuando tenemos mena y ganga ya separados. Liberado cuando tenemos mena y ganga separados. Ley es la cantidad de porcentaje o grado de pureza del elemento químico o compuesto que tiene un mineral. Por ejemplo, ¿no? Tengo una roca, pero tengo un mineral. Me dicen 5% de cobre. Quiere decir que todo este mineral, el 5% solamente es cobre. Y el 95% resulta siendo otros compuestos. Esa es la ley del mineral. O puede ser de repente 0.2 onzas por tonelada de cobre. Quiere decir de que si eso lo llevamos a gramo, en gramos, sería 6 gramos de oro en una tonelada de mineral. Esa es la ley. Tener en cuenta que cobre, plomo, zinc y hierro lo representamos en porcentaje. La ley. Oro, plata, platino lo representamos en onzas por tonelada corta, o caso contrario en gramos por tonelada métrica. Les repito, plomo, cobre, zinc, hierro, la ley lo representamos en porcentaje. Oro, plata, platino lo representamos en onzas por tonelada corta o gramos por tonelada métrica. Generalmente, bueno, cuando nos envían los reportes de análisis químico, nos arroja en onzas por tonelada corta. Entonces eso hay que convertirlo a gramos por tonelada métrica.
Entonces, ¿a cuánto equivale, mejor dicho, no? Una tonelada corta. Porque tenemos, ¿no? Uno lo que es la tonelada métrica. Ese es 1000 kilos. ¿Estamos de acuerdo? Otro es la tonelada corta y otro es la tonelada larga. La tonelada corta es 907 kilos. Y la tonelada larga es 1102 kilos. Entonces, a veces si no utilizamos bien esas unidades, pueda que recibamos una referente, bonitas las palabras que nos sigan, ¿no? Entonces hay que manejar esas unidades. Pulpa ya les indiqué que es la mezcla simplemente de Irama-Sabor. Ahí está. Ley de corte o cupo. Es la concentración mínima que debe tener un elemento en un yacimiento para ser explotado. Es decir, la concentración que hace posible pagar los costos de extracción, tratamiento y comercialización. Es un factor que depende a su vez de otros factores que pueden no tener nada que ver con la naturaleza del yacimiento, como es la posibilidad o la calidad de transporte, avances tecnológicos en extracción. Entonces, ley de corte se está refiriendo a la cantidad mínima que debe tener mi mineral para que pueda ser explotado o beneficiado. Tiene que ser una cantidad mínima. Pero en esa cantidad mínima de ley que tiene, debo incluir ¿qué? El costo de explotación, el costo de transporte, el procesamiento del mineral, la comercialización y otras situaciones anexas que vinculen directamente el beneficio de este mineral. Generalmente, ¿no? Ley de corte de un mineral puede ser, es decir, un caso cobre, de repente un 3-4%, caso plomo puede ser de repente un 8%. Caso oro, hoy en día como se ha disparado más el precio, estamos hablando que ya las plantas de Chávez están trabajando 4 gramos por tonelada. Antes no les convenía, antes tenían que tener siquiera 8 gramos a 10 gramos por tonelada para que puedan trabajar. Luego se bajó a 6 gramos, pero ahora por el precio ya está en 4 gramos. Entonces esas son las leyes mínimas que nos referimos, el famoso ley de corte. Yacimiento es la masa de roca localizada en la corteza terrestre que contiene uno o varios minerales en cantidad suficiente como para ser extraído y con ello obviamente alcancemos un determinado beneficio económico. Punto de equilibrio es el costo de producción en la cual no existen pérdidas ni ganancias económicas. Así como diríamos, salimos tablas. Nos invertimos 100, resultado de un proceso salió 100 igualito, no gané ni perdí. No, pero ese proceso ya no se entiende. Pues ahora sí empieza ya la cosa más seria. La primera etapa de la metalurgia consiste en lo que es la comminución. Y esta etapa de comminución está relacionado con lo que es el chacado, su clasificación, la molienda y su clasificación. Entonces, esas 4 etapas es lo que abarca la comminución. Entonces, lo podemos graficar, ¿no? Vamos a hacer bloques más. Chacado, clasificación, molienda, clasificación. Entonces, en una primera etapa el mineral ya se ha checado con el fin de reducir a fragmentos de partículas. Si estoy ingresando, por ejemplo, aquí de 6 pulgadas, enchacado voy a obtener media pulgada o un cuarto de pulgada. Esa es la idea. Luego la clasificación, ¿qué hace? Me va a separar a las partículas gruesas de las finas.
Entonces, las partículas gruesas, vamos a representar por el signo más, regresan a la etapa de chancado. Y las partículas finas ingresan a la etapa de molienda. Ahora, en molienda, aquí hemos fragmentado. Aquí fragmento. Fragmentación. En esta parte, aquí es liberación. Entonces, en molienda es donde nosotros recién liberamos la mena de la ganga. Ahí separamos el molienda. Chancado solamente nos fragmenta, nos hace trozos pequeños. Entonces, si ingresa a molienda, luego un determinado periodo y se realiza una clasificación. Las partículas gruesas, de igual forma, ingresan nuevamente a molienda. Y de ahí tenemos las partículas finas que se van a un proceso u operación. En eso consiste lo que es la etapa de combinación. Fragmentar y liberar. Es una definición. En algunas bibliografías se va a encontrar como preparación mecánica, en otros como combinación. Es una secuencia de procedimientos para la reducción de tamaños de los materiales biorrocas, clasificando y liberando las partículas de interés. Lo que hemos hecho, fragmentar y liberar, abarcando las etapas de chancado, clasificación y molienda. Entonces a eso nomás se reduce lo que es la conversión. Pero ¿qué principios rigen para que exista justamente esa fragmentación de partículas o liberación de mena y ganga? Entonces, los principios que van a regir para ello, uno lo que es el impacto, el golpe. Entonces, mediante el golpe, nosotros fracturamos a las partículas. Luego tenemos la fricción entre las partículas, cuando están raspándose. O sea, es una manera de lijar entre partículas. Se raspan partícula con partícula. Otro es el corte o la fragmentación que se produce debido a la fuerza cortante. Si mi ordenamiento cristalino está en este sentido, ¿no? El esfuerzo cortante, ¿cuál sería? Que alguna fuerza caiga por esta parte superior o se aplique por la parte superior para que se quiebre. La fuerza cortante. O sea, tangencial al ordenamiento del cristal. Lo que es compresión o fragmentación se produce por acción de una fuerza de compresión generada entre dos superficies. O sea, presión. ¿No? Entonces, ¿cómo vemos, no? Fragmentación por impacto, o sea, por el golpe. Se reduce a tamaños más finos. Por atracción, desgaste. Por corte, paralelo, tangencial al ordenamiento del cristal. O podemos crear de repente este sistema de ruptura. Por compresión, simplemente la fuerza que le aplicamos. Entonces, estos principios son los que rigen justamente la ruptura de las rocas. Y de igual forma va a regir para lo que vendría a ser la mecánica de rocas que ustedes manejan al interior de mina. O sea, eso no cambia. Pero para que exista ese tipo de ruptura de rocas, o se dé ese mecanismo de ruptura de las rocas, eso está dependiendo de qué? Está dependiendo de la energía que tiene esa roca, que puede ser, ¿qué decimos, no? Que puede tener diferentes niveles de dureza. Pues la dureza de la roca va a estar en función de energía. Tenemos material que se fractura. Hay que tener en cuenta que el reordenamiento cristalino. Si es una roca porosa, rápido se va a romper. Pero si es una roca compacta, va a ofrecer mayor resistencia a la ruptura. Y en consecuencia necesito aplicar más energía. En la porosa no he aplicado mucha energía, ¿no? Poca energía y ya lo rompo.
Pero la que es compacta yo necesito aplicarle más energía. Luego tenemos las configuraciones atómicas. O sea, cómo está asociándose de repente ese cobre con esa sílice, o ese oro, cómo está asociándose con la sílice, ese tipo de acción, cómo se está dando. La energía superficial. La energía superficial se está refiriendo a la energía que rodea justamente a la roca. Una cosa es la energía de la dureza misma de la roca, y otra es la energía que está rodeándola. ¿Ustedes tendrán energía superficial o no? ¿Cómo lo demostrarían? ¿Cómo demuestran que tienen energía superficial? Ahí la también dice por el calor, por la potencia térmica. Otra idea. ¿Por el magnetismo? ¿Cómo se llama? ¿O no tienen? A ver. ¿Cómo lo demuestra? Por si acaso todos lo tienen, pero no hay ninguno sin excepción. Que lo radias y emites. Ahora quiero ver lo que secador que radias. ¿Cómo lo ven? Yo sí estoy viendo el tuyo. ¿Cómo? ¿Cómo? Es simple principio físico. No hay otra cosa. Ustedes pongan a trasluz su mano. ¿Y qué observan? Nada. Pongan la trasluz y ¿qué vean? ¿Qué ven? A ver. Veo negro. Oye, a mi causa lo veo todo negro, hermano. Tan ciegos están. ¿A qué se refiere? No, no entiendo. ¿Ah? Pon tu mano, Pedro. ¿Cómo que nada? Sí. Con lentes, pero no sé. No se delegado ya. Delegado. Ya se esconde Rojito. Es que esto mientras es translúcido. O sea, cuando pongo esto y con mucho luz, veo mi propio juego. ¿Huesos? ¿Ves tus huesos? ¿Tus huesos? Hueso, no, como eres un. ¿Cómo me dejas así? Un hueso. A ver, pon tu dedo en la linterna. Pero no es hueso. Pero pon tu dedo. Es ¿qué es eso? Tus arterias. No, no es. Es autocargo. No puedes ver el hueso atrás. Es que te quitas. Sé lo que se hace, pero no es hueso. ¿Nada? Eso no es hueso. ¿Qué chota es ese entonces? ¿Qué chota es ese? ¿Eso es qué es? Venita. Es tu vena. ¿Qué tú ves tu hueso? ¿No? Tu hueso ahí. Ah, mira, tú que eras más flaco, sí. Venita, no puedes hacer luz. Oscuridad. No me digas que Es que no entiendo qué es. Jorge sabe, ¿no? Jorge tu punto más. Diego, oscuridad, tinieblas. Esclavitud. pones ahí, no miras una luz que tienes aquí, un destello. No.
Ahora. Tu energía La se potencia. sumatoria de esas luces, al final, la sumatoria de esas luces que estás viendo, te lleva justamente a lo que es el aura. ¿Sí es cierto? Y ese aura ya es parte del juego de la vida. En el ser humano, lo primero que se observa es justamente esa luz, esa es la energía superficial que nosotros disponemos. En una roca, ¿qué ocurre? Esta es la roca, ¿no? La roca también tiene una capa de energía superficial. Y esta separación entre el margen y la roca probablemente ello se conoce como la capa de Nerz. En el caso de la roca, su energía superficial que dispone se denomina capa de Nerz. ¿Ya? Entonces, estamos viendo bueno, que en una primera clase les indicaba, ¿no? Que si ustedes se conocen, igual no van a conocer las rocas. ¿Ven? Nosotros tenemos energía superficial, la roca también tiene energía superficial. Solo que nosotros no sabemos utilizar la energía superficial. No lo manejamos adecuadamente. Caso de la roca, sí, nosotros ahí sí nos hemos dado el lugar del gusto de estudiarla, ¿no? Si esta roquita yo le coloco dentro de lo que es el agua, y ahí le agrego, ¿no? Se me ocurre aquí mi ácido sulfúrico, ¿no? Hagamos de cuenta que esta es mi roquita es de cobre, una cuprita, hagamos de cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué va a ocurrir? De que para que exista una lixiviación, o sea, una disolución, necesitamos ¿qué? Que ingrese al agua oxígeno. El ser humano, ¿qué necesita para vivir? Oxígeno. Para su metabolismo necesita oxígeno. Entonces, mi roquita, conjuntamente con esta agua acidificada, necesito ¿qué? También oxígeno. Caso contrario, no ocurre nada. Entonces, este oxígeno se mezcla con mi agua y mi ácido. Y lo primero que hace es chocar en la superficie de esta capa de Nerz. Pero para que lo disilie o lo disuelva este cobre, yo necesito romper esa capa de Nerz. Entonces, atravieso esa capa de Nerz. Y en el momento que se produce ese contacto entre la superficie real, ¿no?, del sólido y el ácido, ¿qué se crea aquí? Una zona anódica y una zona catódica. Y en consecuencia, flujo de electrones. Y al producirse ese flujo de electrones, retiro al ion cobre que he tenido aquí en este mineral y le envío a la solución como US4. A esto que estamos haciendo se denomina mecanismo electroquímico. Este es el mecanismo electroquímico de la disolución del cobre. Y para todo proceso de lixiviación se va a repetir. Si es oro, lo mismo, solamente que en lugar de CU poder colocar el agua.
¿Y por qué le decía lo que nos falta conocernos un poco más, no? Porque nosotros sí sabemos que tenemos energía superficial, pero no sabemos todavía el mecanismo electroquímico que ocurre en nosotros. No lo controlamos, mejor dicho. Pero si en las rocas ya tenemos a Macarena. Pregunten, no se queden con las dudas, ¿eh? Pues no van a estar sorprendidos. Ya han dicho que sean tallados, jodidos. ¿Perdón? Fuerte, vea, no te escucha joven. Puedo volver a repetirlo. Tenemos a la roca, y esta roca tiene justamente lo que decimos que una energía superficial, que va a decir esta capita. Esa distancia entre la capita y la roca propiamente dicha se conoce como la capa de Nernst. Entonces, si esta roca nosotros lo sometemos a un proceso de lixiviación, quiere decir que vamos a agregar agua, vamos a agregar el ácido, pero para que ocurra esa lixiviación necesitamos oxígeno. Entonces, del aire ingresa el oxígeno a este interior de la mezcla del agua acidificada. Y lo primero que hace es chocar con la capa superficial de la capa de Nernst. Choca con ella. Luego eso atraviesa ese reactivo hasta la superficie de la roca real. Y cuando choca con la superficie de la roca, en esa roca se crean dos zonas, una zona anódica y una zona catódica. Y al decir zona anódica y zona catódica, quiere decir que hay un flujo de electrones en el interior de la roca. Y cuando se produce ese flujo de electrones en el interior de la roca, ¿hace qué? Hace que este ion cobre se despegue de este oxígeno y se vaya con el ácido que ha chocado. Pues aquí se juntan los dos, y nuevamente atraviesa la capa de Nernst y lo envía nuevamente al líquido, pero ya como sulfato de cobre, ya no solamente como ácido sulfúrico, como oxígeno puro, sino como sulfato de cobre. Entonces a eso se denomina mecanismo electroquímico. Les indicaba que en lugar de cobre puede ser oro, puede ser plata, cualquier elemento que tienda a disolverse. No solamente cobre. Entonces, al decir, por otro lado, completando, al decir zona anódica, zona catódica, esto ahí es parte de lo que debería ser la corrosión de los minerales o de los metales. Ya que en metal se produce lo mismo. A ver, se olvida también, corrosión. Pero cuando está con medio hídrico, es mecanismo electroquímico. Entonces, ese mecanismo electroquímico, como les indiqué, nos falta un poquito más conocernos en ese sentido para saber aprovechar ciertas ventajas. Todavía no hemos llegado a dominarlo. ¿Algo más? Ahora, para que se dé con una dudita más, ¿ya? Ese mecanismo electroquímico, asociándolo con lo que es las cargas electrostáticas, vendría a ser ¿qué? ¿Qué vendría a ser? Vamos a golpear a los enamorados, ¿ya? No se quiere ser enamorar de su pareja, de ¿qué es el amor? ¿Qué decía la García? ¿Qué es el amor, compañero? Mira. ¿Qué decía la García? ¿Qué es el amor? Y en los sueños son. Sueños. ¿Qué se puede decir? Es un sentimiento irracional. ¿Cómo dicen que te quiero, te amo, etcétera, etcétera, y no saben definirlo? Es físico, es física. Compromiso. Es química.
Al igual que ocurre sin el mecanismo electroquímico, en el ser humano la parte de lo que hace el amor vendría a ser justamente una atracción electrostática en función de este mecanismo electroquímico. Ese es. No es otra cosa. Si el señor es carga positiva, el señor es carga positiva, no se va a juntar nunca. Va a haber cierta distancia simplemente. Pero si hay una carga negativa por ese lado, una carga positiva, sí hay atracción. Pero él tiene una fuerza electroquímica generada por esa reacción. La señorita también tiene otra fuerza electroquímica generada por su reacción. Pero ¿qué pasa si por ahí aparece otra fuerza electroquímica superior a él? Es el que estamos haciendo. Y se da. Entonces obviamente va a haber un desplazamiento de esta carga. Y la otra fuerza es eso. Entonces, ahí como ven, esa es la importancia de poder analizar el comportamiento de las rocas en función de lo que somos y viceversa. ¿Ven? Todo lo que nos conlleva estos 5 puntos. El reordenamiento cristalino, la configuración atómica, cómo está dándose, la energía superficial. Eso obviamente al final termina ¿por qué? Por realizar una deformación elástica en las partículas del sistema. Y en otros casos puede realizar una deformación plástica. Tener en cuenta, ¿no?, que en deformación elástica estiramos y retorna nuevamente a su tamaño normal. En plástica lo estiramos y ya no retorna, se queda en ese nuevo tamaño. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando queremos fracturar las partículas. Por otro lado tenemos lo que es probablemente las máquinas de condición. Hay máquinas que nos permiten que fricción entre partículas, roce entre piezas de la máquina, con un molino de bolas. Las bolas están girando al interior del molino y eso está permitiendo que pueda fragmentar las partículas. Energía cinética proporcionada por la máquina. Todo molino tiende a generar energía potencial cinética. Los grandes molinos que hoy en día se habla de la gran minería tienen su puesta a tierra. ¿Por qué razón? Porque en el movimiento de las bolas que se están al interior del molino se está produciendo ¿qué ruido? ¿El ruido qué es? Frecuencia. Pero también hay vibración producida por las bolas y en consecuencia energía electrostática y cinética. Y si de repente por ahí, ¿no?, nosotros tenemos otra especie de carga, nos acercamos y puede que nos bote, nos rechace. O pueda que experimente un cortocircuito con nosotros. Entonces, para evitar eso es lo que se coloca una línea tierra y con eso nos olvidamos el problema. Pero indirectamente esos molinos son entes generadores de energía eléctrica hoy en día. Los molinos chicos hoy en día de bolas no hay ningún problema, la genera pero una mínima cantidad, no para llevarnos a otro lado. Luego tenemos deformaciones elásticas de la máquina. De repente puedo ser algo que ya mi equipo de molino lo he venido utilizando año tras año, veces, y resulta que la carcasa, o sea lo que lo soporta, ya se ha ido deformando, se ha ido doblando como ya. Pero eso me está indicando que ese acero que he utilizado para esa carcasa no ha sido el adecuado. Pero si esa carcasa, ¿no?, es un acero al manganeso, ¿qué ocurre? En el acero al manganeso, a más lo golpeo, más se va endureciendo ese acero y se vuelve más resistente. Pero si es un acero simple, sí se va deformando. Solamente el acero al manganeso es que a manera que le damos más golpe, más resistente se vuelve. Solo esa variedad. Los otros no se deforman. Luego tenemos los efectos eléctricos en la máquina, a razón de lo que tenemos el movimiento de bolas o movimiento de gizadas. Esos efectos eléctricos a la vez se traducen en algunos casos en ruidos o viceversa. El ruido puede traducirse en fenómenos eléctricos. Vibraciones de instalación, cuando no he ajustado muy bien mi equipo. No ajuste bien, tiende a saltar. Y eficiencia de los equipos. Todo equipo tiene una eficiencia como ustedes, ¿no? Como todos, mejor dicho.
Caso, por ejemplo, ¿no? De lo que vendría a ser chancado molinos, o molienda mejor dicho, nosotros evaluamos su eficiencia operativa al 80%. Por eso van a encontrar los términos más adelante del P80 y el F80. Al 80% evaluamos la eficiencia del equipo. Caso clasificadores, evaluamos al 50%. Ese es en los circuitos de chancado molienda. En los otros vamos a ver otro recién. Entonces, indicamos de que los materiales tienen cierta dureza a razón justamente de ese ordenamiento cristalino que dispone al interior y que era necesario cierta cantidad de energía para poder romper. Y la forma justamente para ir midiendo, ¿no?, el consumo de energía que vamos a tener en planta o la energía necesaria para poder romper esa roca es lo que se conoce como Work Index o índice de trabajo. WC lo presentamos. Es el parámetro que expresa la resistencia del material para ser reducido. Numéricamente se representa como la energía total en kWh por tonelada. Para reducir la alimentación gruesa a un tamaño en la que el 80% del producto pase a través de una malla que puede ser malla 100, por ejemplo, ¿no?, caso moliendo. Entonces, este Work Index está en función de una tonelada de mineral. Entonces, en esa tonelada de mineral, ¿cuánto es la energía necesaria que yo necesito para reducirlo a un 80%? O sea, si ingresó tamaño de una pulgada, para reducir a un tamaño de 3/4 pulgadas, ¿cuánto de energía he necesitado? Para eso me sirve el Work Index. Asimismo, ¿no?, es un parámetro que depende del material y del equipo de combinación. Una cosa es el Work Index de la etapa de chancado y otra cosa es el Work Index de la etapa de molienda. ¿Por qué razón? En la etapa de chancado solamente fragmentado, poca energía. En la etapa de molienda ya estoy separando mena y ganga, necesito más energía. Por eso decimos, ¿no?, depende del material y del tipo del equipo de combinación. Por lo que es conveniente que en su obtención se utilice un mecanismo de ruptura similar al de la máquina, para la cual se efectúa la denominación. Así, por ejemplo, se puede hacer ensayos de impacto simulando etapas de trituración de material, ensayos de molido de barras, ensayos de molido de guas. Entonces aquí ya me está diciendo, ¿sabes qué? No solamente por la etapa de chancado y molienda, sino que también en la etapa de chancado que tienes equipos, una cosa es que utilices una chancadora cónica, otra cosa es que utilices una chancadora de mandíbulas, vas a tener bolitas diferentes. Y otra cosa va a ser que en la etapa de molienda utilices un molino de barras o un molino de bolas, o utilices un pulverizador. Entonces vas a tener otros tipos de bolitas, otras variaciones, mejor dicho, bolitas. El Work Index en consecuencia permite indicar la calidad del mineral en cuanto a su moliendabilidad. El término moliendabilidad se refiere a reducir tamaños ínfimos, pequeños. Por ende indica los gastos de molienda y dureza, por lo cual se detectan otros factores que afectan la molienda, como es la carga de bolas, carga de barras y carga de moldurantes. Entonces el Work Index no solamente nos está indicando, ¿no?, de la energía necesaria que yo necesito para romper una partícula o fragmentar n partículas, sino que me está diciendo también yo estoy en relación del consumo de las barras o bolas que estás utilizando en los equipos y del desgaste que experimenta tu carcasa. Generalmente un molino tiene lo que vendría a ser las mandíbulas, perdón, las chaquetas. Pero las chaquetas están cubriendo a la carcasa. La carcasa es la parte que contiene las chaquetas. Y al interior de ello está justamente las bolas. Y al interior de ello también, si ya está en molienda, tenemos al mineral. Entonces el Work Index me identifica, ¿no?, cuánto es la energía que yo necesito para poder fracturar este mineral que tengo al interior.
pero también me está indicando el desgaste que van experimentando estas bolas o medios de molienda al interior del molino. Y de igual forma, cómo se va produciendo este desgaste de estas chaquetas. Esas tres cosas me vienen indicando. Entonces, identificada esa parte, pasamos a lo que es la preparación del mineral. Consiste en operaciones de reducción de tamaño y separación de partículas, triturando, tamizando en rasgos gruesos y molienda, clasificando en rasgos finos. Lo que indicamos, encharcado, rasgos gruesos, fragmentos, y en molienda ya separación de meniga fino, para liberar los minerales valiosos de los estériles o de las cargas y preparar en un rango de tamaños adecuados. Generalmente para todo lo que es mecanismos de flotación y de lixiviación, nosotros utilizamos como referencia la malla 200 Tyler. Como referencia utilizamos esa malla 200. Entonces en lixiviación puede ser, o mejor dicho, trabaja, ¿no? Generalmente un 20, 40, 60, 80% malla menos 200 Tyler. En micras eso cuánto equivale. La malla Tyler 200 equivale a 74 micras. Entonces hasta ese tamaño parecido a la mandioca ya es lo que nosotros tenemos que moler para liberar meninga. Pero lo que es en circuitos de gravimetría, centrifugado, magnética y electrostática, se prefiere utilizar como referencia la malla 100 Tyler. Y la malla 100 Tyler equivale a 150 micras. Entonces, flotación y lixiviación, referencia malla 200. Sistemas gravimétricos centrifugado, malla referencia malla 80 o malla 100. Generalmente la malla 100. Entonces, estas operaciones son necesarias debido a que los elementos que componen la corteza terrestre no se encuentran distribuidos de forma uniforme. Pero para alcanzar o identificar, ¿no?, si es 20, 40%, malla menos 200, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente observar al microscopio. Observamos al microscopio cuánto de partículas se han liberado al 20%, al 40%, 60%. Y de ahí sacamos el tiempo necesario para realizar la molienda. Bueno, queremos malla 200 en un molino se me ocurre de un 12 por 12 pulgadas. Entonces en ese caso aproximadamente estamos hablando de unos 15 minutos. Obviamente depende de las cargas de bolas también. Nos indicamos que estas operaciones son necesarias debido a que los elementos que componen la corteza terrestre no se encuentran distribuidos de manera uniforme, sino que existen formas de compuestos de minerales, de composiciones más o menos definidas. Entonces el mineral no es una sola forma, sino que adopta distintas formas. Entonces por eso necesitamos identificar microscópicamente. Entonces estas distribuciones irregulares que generan concentraciones altas de algunos otros minerales en algunas áreas son formadas por procesos geológicos y por acción de mismo. Entonces es necesario de que nosotros tengamos cierta consideración, ¿no?, al estudio geológico de cómo se formó esa roca y cómo está asociándose los minerales al interior. Entonces son formadas por procesos geológicos. Estas concentraciones puntuales dan origen a los yacimientos, llamados así cuando las especies de interés pueden ser explotadas económicamente. Entonces, el estudio geológico, como estamos viendo, nos está indicando la forma, cómo se encuentra la roca. Entonces, de ahí es donde nosotros jalamos para lo que es la geometalurgia. La geología nos indicó cómo se forma la roca y en la metalurgia ya nosotros aplicamos cuánto va a ser su malla, su porcentaje de liberación en una determinada malla. A partir de la geología. En lo que son métodos de concentración,
¿Qué ocurre? Es la separación de minerales valiosos de los estériles, aprovechando simplemente lo que dicen los pesos específicos de los minerales o de las otras propiedades que tengan. Si es gravimetría o centrifugado, es específico de los minerales. Si es concentración magnética, aprovechamos el grado de magnetismo que tiene el mineral. Si es concentración electrostática, aprovechamos justamente los campos eléctricos producidos por un determinado conductor. Entonces, todo mineral tiene obviamente una energía, hemos visto. Y dentro de esa energía, puede que sea magnética o puede que tenga mayor energía electrostática. Entonces, en función de ello, nosotros adaptamos el método de concentración. Por eso definimos, ¿no?, que es la separación de los minerales valiosos de los estériles para obtener un elevado contenido de la parte valiosa, que puede ser procesada en las condiciones. El producto de la concentración requiere otras etapas para que puedan ser recuperadas el elemento de interés. La concentración puede realizarse por cualquiera de los siguientes métodos. Entonces, en concentración, la función es obtener preconcentrados. Flotación o concentración por suma se fundamenta en la diferencia de propiedades físico-químicas superficiales de la partícula, es decir, hidrofílico, hidrofóbico, aerofílico, aerofóbico. Gravimetría consiste en la separación por medios físicos sólido-sólido, utilizando solamente la diferencia de pesos específicos. Aquí entra una palabrita que se denomina el famoso criterio de concentración. Entonces, ¿qué cosa es el criterio de concentración? Siempre es la diferencia de pesos específicos entre dos minerales. Magnética utiliza la diferencia de susceptibilidades magnéticas de los minerales para la separación. Principalmente aquí lo utilizamos para la magnetita y para la ilmenita. Ya es mineral de titanio, ¿no? Electrostática se aplica cuando los minerales pueden ser separados debido a sus propiedades conductoras de la electricidad. Esto más que todo diría lo emplean para lo que son separaciones de plásticos o ciertos materiales que tienen tendencia de composición en el plástico. El payaqueo, simplemente eso consiste en separar manualmente los materiales inversos. El deslamado es una etapa especial que emplea trompe, lavadoras o centrífugas, lo cual permite separar materiales pesados y blandos. Existen ciertos materiales, ¿no?, como son los materiales arcillosos, que ocurren, que están asociados a veces con materiales coarcíferos o brillos. Entonces, si ese material de repente se nos ocurre flotar, esa arcilla va a absorber todos los reactivos químicos, o la gran mayoría de los reactivos químicos, y su nivel de recuperación va a ser bajo. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Primeramente tenemos que deslamar. ¿Y deslamar qué quiere decir? ¿No? Simplemente le vamos a agregar agua, un tanque, va a empezar a agitar, y seguimos agregando agua y empieza a rebalsar. Solamente el material estéril, que son las arcillas. Y nos queda el material cuarcífero con el oro. Entonces eso nosotros lo enviamos a un proceso de lisivación, una deshidratación, o lo enviamos a una flotación. Con eso ahorramos exceso de reactivos. Porque las arcillas siempre su función es absorber a todos los reactivos que están presentes en los minerales. ¿Y cómo reconocemos una arcilla? ¿Cómo reconocen las arcillas? Esa es la arcilla. Esa es la más morita. Es un color como el color de la limonita, café. Y la cabolinita es un color más blanquecino, más manteca. De igual forma le echan agua, se hincha. Todo material que cumpla esas condiciones se trata de arcilla. Vamos y se estira como chicle. Lo que es lixiviación, proceso similar al de concentración en la cual los sólidos minerales de interés comercial pasan al estado iónico.
En el caso de flotación, los otros tipos de concentración son reacciones sólido-sólido. Ingresó sólido, sale sólido. No hay cambios. En esta licidación, lo que ingresa sólido, vamos a recuperar un licor cargado o solución plena que decimos de unos ríos. Por eso decimos, ¿no? Pasan al estado iónico, metan en solución para ser purificado y luego precipitado o electrodepositado. Lo que lo hace diferente de la concentración es que mediante una serie de mecanismos se obtiene el rendimiento de interés al estado iónico para precipitar. Pues como hemos visto, no solamente es, si es cobre, agregar todo ese sulfúrico, ya pasó al estado iónico. No hay más forma. Si es oro, de igual forma, sucede. Si es purificación de una barra de oro con plata, ácido nítrico, y la plata pasa al estado iónico y queda un cemento de oro, color 4. ¿Qué color tiene el oro? Verde, blanco, Hay 7 colores de oro. El oro rosado, el verde, el amarillo que me está indicando, el blanco, diferentes tonalidades, el blanco también existe. En precipitado el color es pardo. Cuando estamos con cloruros etanosos, el color del oro se convierte en qué? Ese color se convierte en oro. Y el oro negro del que pasa, no el petróleo, hay una variedad de oro negro. Pues hay 7 colores. Y si nosotros trabajamos, ¿no?, en función de la triada, cobre, plata, oro, aparecen más de 100 tonalidades de oro. Entonces, regresando al tema, la licidación consiste en disolver a la o las especies de interés en forma selectiva de las armas. Selectiva quiere decir que este sí, este no, este sí, este no. Mediante un reactivo químico, puede ser sulfúrico, puede ser nítrico, etc. O puede ser respecto a una base, ¿no?, hidróxido de sodio o cianuro de él, transportando de esta manera la especie útil de este mineral a la solución. Lo que hemos visto antes, el mecanismo electroquímico. Esta solución rica debe pasar por etapas de purificación y concentración para finalmente obtener el producto final que se va a la venta. En clase anterior vimos que tenemos un licor cargado, solución presa con sulfato de cobre, y ese sí va a una etapa de SX. Es etapa de SX, extracción por solventes, en la etapa de purificación. Y el resultado era o bien cristal de sulfato de cobre o cobre electrodepositado. Esta solución rica, por eso me indica, ¿no?, debe pasar etapas de purificación y concentración para finalmente obtener el producto final que va a la venta. En este caso, las operaciones de reducción de tamaño buscan mejorar la acción del reactivo incidente frente a la mena del mineral, generando mayor área de contacto. Entonces, entre más pequeño sea la partícula, tenemos una mayor área superficial. No que una partícula grande va a tener mayor área superficial, no. La más pequeñísima es la que tiene mayor área superficial siempre. Las etapas adicionales a la lixiviación y a la flotación también está la sedimentación y el filtrado. Estas etapas consisten en la recuperación de las aguas para que retornen nuevamente a la planta metalúrgica. Por eso indicamos, ¿no?, constituye un conjunto de operaciones de separación sólido-líquido, sedimentación, espesamiento, filtrado, secado, que se realiza con la finalidad de eliminar el agua de las pulpas de concentración o lixiviación, relaves o colas, originados después de la concentración y lixiviación. Básicamente se ha construido por un espesamiento. Entonces, una pulpa sabemos que es mineral más agua. Entonces, nosotros queremos separar esta agua que está en esta pulpa. Entonces, pasa por los espesadores o pasa por filtros. Y ahí recuperamos el agua y nos quedan los sólidos separadamente.
Purificación, refinación, fundición. En este caso, los minerales concentrados o elevados al estado iónico se proceden a la purificación para obtener metal de interés, llevándolo posteriormente a la fundición, por lo cual queda listo para la siguiente etapa de la metalurgia transformativa, lo que indicamos minutos antes. Aquí, purificación. Purificación, que es el cobre, es el SX que les indiqué. El término refinación lo utilizamos en la vía pirometalúrgica. ¿Con qué fin? Con el fin de eliminar el oxígeno y el azufre presente en el metal que hemos obtenido. Fundición es parte de la refinación, es simplemente utilizar calor para obtener el metal. Bueno, transporte de almacenamiento se denomina superficie de almacenamiento de minerales y relaves en tolvas, canchas de relaves, de transporte sólidos, fajas, pulpas, impulsadores de bombas, canaletas y otros mecanismos. Transporte de almacenamiento, ¿sabes que es la forma como nosotros sacaríamos nuestro material al interior de la planta? ¿Cómo trasladamos de un punto a otro punto a los materiales? Una faja. Queremos almacenar, ¿dónde vamos a depositar ese material? ¿Está claro? No, pregunten. Ingeniero, una consulta. ¿Para qué tipo era de la malla 100 Tyler? ¿Para qué métodos correspondía? La identidad, centrifugaron. Gracias. ¿Qué más? El comportamiento de los equipos, y si es que la fragmentación o reducción de tamaños es la adecuada, nosotros realizamos lo que vendría a ser un análisis granulométrico. Y para realizar un análisis granulométrico quiere decir que tenemos que conceptualizar primero lo que es la distribución del tamaño de partículas. ¿Qué nos dicen? Una buena caracterización de las partículas sirve para cuantificar el comportamiento del sistema particular, en la cual los tamaños pueden estar desde 1 metro hasta 1 micrón de diámetro. En un conjunto de molienda, esta caracterización permite determinar la calidad de molienda y establecer el grado de liberación entre men y gan. Entonces nos está indicando aquí que si nosotros queremos evaluar qué tan efectivo está haciendo nuestro chancado, nuestra molienda, nosotros necesitamos pasar los fragmentos por una serie de mallas. Y de acuerdo a esa serie de mallas nos va indicando si tal tamaño es el adecuado o falta todavía ajustar más tu equipo para que tengas mejor optimización del equipo. Eso es chancado. En molienda nos va indicando, ¿no? ¿Sabes qué? Falta que ajustes más molienda para que tengas una mejor liberación de men y gan. Pero también en cada una de estas mallas nosotros podemos hacer un análisis químico. Y cuando nosotros representamos ese análisis químico adicional dentro de esa malla, el juego de mallas, decimos de que se trata de un análisis de mallas valorado. ¿Verdad? Entonces, análisis de malla valorado es cuando la distribución por tamaño de partículas esté en conjunto con sus análisis químicos respectivos. En las etapas de separación, el análisis de tamaño de las alimentaciones y productos se usa para determinar el tamaño óptimo de la alimentación al proceso para alcanzar la máxima eficiencia y así poder eliminar cualquier pérdida que ocurra en la planta de beneficio. Suena de repente muy teorizado, ¿no? Vayamos a un ejemplo. Todo análisis granulométrico o análisis de mallas que decimos está sujeto a un balance. Una primera columna tenemos lo que es la malla. Una segunda columna es la abertura. Vayamos a un circuito de molienda. Para lo que es un circuito de molienda nosotros utilizamos las micras.
Una siguiente columna está representada por el peso. Vamos en gramos. Otra columna nosotros representamos este mismo peso, pero expresado en porcentaje. Porcentaje de peso. Otra columna consideramos lo que es el porcentaje acumulado retenido. Y otra columna, porcentaje acumulado pasante. O se conoce también como PASI. ¿Ya? Entonces tenemos una columna que es malla, otra columna que es apertura en micras, otra columna que es el peso en gramos, otra columna que es porcentaje en peso, otra columna porcentaje acumulado retenido y otro porcentaje acumulado pasante. Entonces, en lo que es malla tenemos unas series. Entonces, las series de mallas tenemos, puede ser la serie malla Tyler, la malla STEMI, la norma DIN, la AFNOR o la norma británica. Y nosotros vayamos a la malla, la que más se utiliza, mejor dicho, es la norma Tyler. Como estamos en molienda, las partículas adherentes son mucho más finas. Y empezamos, a ver, se te ocurre dar la malla. Tenemos la malla 10, 20, 35, 75, 100, 150 y la malla 200 y la menos 200. ¿Ya? Es nuestra primera columna. Nuestra siguiente columna, la abertura. Malla 10, la abertura ¿cuánto es? 1651. Ahí colocamos 1651. Malla 20, 833. Malla 20, 833. Malla 35, 417. 417. 65. 208. 100. 150. 150. 104. 200. 74 y menos 74. Y aquí colocamos el total. Ya tenemos malla y tenemos abertura. El peso. Entre 10 y 50. Un número. Entre 10 y 50. 25. ¿Quién dice 25? O sea, entre 50 y 100. 70. Menos 50. Menos 50. 25. Cambio el rumbo, menos de 10.
Ahora se cuenta que son nuestros pesos que han quedado en cada una de las mallas. Pero ¿cómo vamos a salir esto? ¿No? Nosotros acomodamos esta serie de tamices. La que tiene mayor abertura va acá arriba, la malla 10. La de más abajo, la de menor abertura, 20, 35 y terminamos en la 200. En la 200. Ahora, este peso, ¿de dónde sale? Aquí obviamente tenemos una alimentación F. Aquí tenemos retenidos. Esos pesos retenidos en cada una de estas mallitas es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Lo que quedó retenido en la malla 10, lo que quedó pesó 25. En la malla 20 pesó 80. 35 pesó 95. De ahí salió. Esta es la serie de tamices. Entonces ahora sumamos, ¿no? ¿Cuánto sale aquí? Ya, pues, acumulado, pues, ahora sí nos queda celular, ¿no? Sumando entonces me sale 435. La alimentación ha sido 1435. Vamos. Ahora esto mismo yo necesito pasarlo a porcentaje. Entonces este 437 me representa aquí 100%. Entonces saquen el porcentaje de cada una de ellas. 25 por 100 es 437, 80 por 100 es 437, 95 por 100 es 437, 60 por 100 es 437. Esa es su porcentaje. Ni siquiera lo digo fuerte. Sí, lo peor es que 21.7. La gráfica lo siento lamentable, ¿no? La gráfica lamentable. 4.57 y 0.46. Entonces ya tengo la siguiente columna que es el porcentaje de peso. Para el porcentaje acumulado retenido, lo que hago simplemente es esto, lo traslado para aquí. 5.72. Estadística. Y como dice que es acumulado, Estadística. ¿cómo lo que sale ahí? Va a ser lo mismo que la tabla normal. Hago una lucha mucho para el Pues sí, una estadística. Tabla de frecuencia, tienes razón, con otros nombres. O sea, tabla de frecuencia con pasos extra. O sea, 99.45. Y después el 99.75. ya tengo el acumulado retenido en cada una de las manos. Ahora le falta sacar el acumulado pasante. Esto simplemente va a ser igual a qué? 100 menos el porcentaje acumulado retenido. 100 menos 5.72, 100 menos 24, 100 menos 45, 100.
¿Y de qué me sirve eso? Realizar un análisis de mallas involucra de que tenemos que realizar justamente toda esa secuencia. Ahora, si queremos el famoso análisis de mallas valorado, como les indiqué, simplemente se le coloca a un costado lo que es ley. Aquí cuando me acuerdo es de 5, 10, 1, 2, 8, etc. Entonces, cuando está con la ley al costado más, es un análisis de mallas valorado. Pero si no tiene nada de esto, simplemente es un análisis de mallas común. ¿Ya? Ahora, este análisis de mallas, mira, yo lo tengo que llevar a una representación gráfica. La segunda representación gráfica, coloco aquí lo que es el porcentaje acumulado pasante. Y en este eje coloco lo que es la abertura. Obviamente el ICA. Tengo los datos del porcentaje en esta columna y la abertura de mallas. Estos datos los traslado aquí simplemente. Y lo que va a ocurrir eso es que va a salir una gráfica. Y para la evaluación, como les indiqué, tanto de chancado, tanto de molienda, siempre lo realizo a un 80%. Al 80%. Hagamos de cuenta que este es un análisis de mallas para lo que está alimentando al molino. O sea, este es un F. ¿No? Entonces, al 80% proyecto. Y aquí el número que corre. Entonces, ese va a ser, ¿no?, mi F80. Si fuese esto del producto, entonces aquí será mi P80. Entonces, siempre para lo que es chancado en molienda, yo necesito tener dos gráficos. Uno lo que es el F80 y el otro lo que es el P80. Entonces, al tener mi F80 y al tener mi P80, me conlleva determinar lo que se conoce como RR, la razón de reducción. La razón de reducción va a ser igual a ¿qué? Al F80 entre P80. Y ahí me puede votar de repente que le sigo, ¿no? 3-1, 5-1, dependiendo del análisis de mallas que yo realice. Entonces, les reitero, este tipo de análisis lo realizamos nosotros en chancado, realizamos en molienda y realizamos en clasificación, tanto en clasificación de chancado y tanto en clasificación de molienda. Todo lo que involucra el término como disminución o preparación mecánica depende de este análisis de masas.